Un tribunal federal dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión contra Mario Aburto Martínez. Estos registros judiciales que establece que, pues al dejar sin efecto la sentencia, el tribunal solicitó un plazo de 90 días para cumplimentar, mejor dicho, el total al fallo, debido a que el amparo ordena que se modifique la pena aplicada por el delito de homicidio para ajustarla a la legislación que estaba vigente en el estado de Baja California. Esto en el año que ocurrió el magnicidio, o sea, en 1994, y que bueno, pues obviamente ahí están todavía moviéndole para ver si sale o no sale. Ahí está, saber. Y Lomas Taurinas, ahí que todo el mundo se recuerda también. Y bueno, actualmente Mario Aburto tiene 53 años. Han pasado casi 30 de haber sido encarcelado por el mayor crimen político de México, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Fíjense nada más, ¿cómo olvidar aquel 1994? El asesinato ocurrió el 23 de marzo en Lomas Taurinas, allá en Baja California, y fue declarado culpable en 1995. Sin embargo, presentó una apelación y la sentencia le fue reducida a 42 años de cárcel. Finalmente, tras promover un juicio de amparo el 16 de diciembre de 2004, un tribunal unitario con sede en Toluca, en el Estado de México, le sentenció a 45 años de prisión que purga actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco. Y es contra esta medida que aplica el amparo que te platicamos al inicio de esta nota. Bueno, pues ahí tiene usted los detalles de esta información que es de suma importancia. Y para profundizar sobre el proceso legal, tengo el gusto de conversar con el académico e investigador del TEC de Monterrey, de la campus de la Ciudad de México, el doctor Vicente Fernández Fernández. Doctor, qué gusto saludarle. Bienvenido, muchísimas gracias. Bienvenido. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues encantado de estar esta noche con ustedes. Un verdadero placer. Oiga, platíquenos sobre este tema de pues este magnicidio que suscitó en 1994, en aquel marzo, que bueno, pues obviamente no se olvida. Pues sí, efectivamente, pues hoy estamos retomando ese evento de hace casi 30 años, pues por las cuestiones legales que efectivamente se suscitan en este tipo de procesos. Y bueno, quizás habría que mencionar para empezar que nuestra justicia a veces no es tan pronta y expedita, porque después de casi 30 años estamos todavía hablando de los juicios, en este caso del amparo y la apelación, todavía pendiente de resolverse, evidentemente, la apelación. Entonces uno se pregunta, primero, nos preguntamos todos quizás cómo es posible que todavía se estén dictando sentencias en un caso después de 30 años. Pero evidentemente pues los procesos empiezan con el juez de primera instancia, en su momento la apelación y después el amparo. Hay esas tres, digamos, etapas del proceso. Y en el caso último, este juicio de amparo que promovió en contra de la sentencia del tribunal que le habían puesto los 45 años de prisión, pues finalmente se acaba de resolver la semana pasada. El tribunal colegiado de Toluca resolvió conceder el amparo por una cuestión ahí pues técnica, ¿no? A lo mejor nos recordamos el caso de Caro Quintero, ¿se acuerdan? Claro. Cómo obtuvo su libertad después de muchos años, sí, por un tecnicismo también muy parecido. Es decir, en el caso de Caro Quintero se determinó que no tenía que haber sido juzgado por un tribunal federal, sino por un tribunal local. Exacto. Y entonces por ese cambio de juzgado pues lo liberaron, aunque después se volvió a ordenar su reaprehensión, ¿no? Aquí es algo similar y obedece a la composición que tenemos en nuestro país, ¿no? El que somos una federación, y entonces siempre hablamos de lo que es competencia de la federación, todo lo que es del ámbito federal y todo lo que le corresponde a cada una de las 32 entidades, lo que conocemos del ámbito local. Sí. De tal manera que tenemos leyes federales, leyes locales, y cada una de estas aplica para distintos. En el caso penal, pues tenemos delitos federales, delitos locales, y a su vez tribunales federales y tribunales locales. Entonces, en este caso, lo que dijo el Tribunal Colegiado de Circuito en Toluca, que por cierto, pues es ya la última instancia, por eso ya no hubo ningún medio de impugnación en contra de su sentencia, pues lo que dijo es que
dado que el homicidio era un delito del fuero común, tenía que haber sido juzgado con el Código Penal del estado de Baja California, que fue donde sucedió los hechos. De ahí que se ordena que el Tribunal de Apelación, que es el que dictó la sentencia, pues deje insubsistente esa sentencia y dicte otra donde lo juzgue conforme al Código Penal del estado de Baja California, ¿no? Doctor, pero aquí Y, le echaron sí. le echaron para atrás esos 45 años y ahora posiblemente pueda salir, bueno, ¿usted cree, doctor, que pueda salir para este próximo 2024? Evidentemente no hay otra posibilidad porque el Código Penal para el estado de Baja California prevé, para el caso de un homicidio como este, una pena máxima de 30 años. Entonces, yéndose al extremo el tribunal de imponerle la pena máxima, pues son justo esos 30 años. No hay posibilidad de que le imponga más de esos 30 años. Habría que ver, porque también se le imputó ahí otro delito, el tema del uso del arma o la aportación del portación arma. de arma. Entonces, habría que ver si por ahí hay otra pena que pudiera imponerle por ese delito y se sumaran, lo cual veo muy, muy difícil que suceda. Entonces, no, el tribunal colegiado no juzgó si la sanción fue correcta o no, si cometió o no el delito Mario Aburto, sino simplemente que deba ser juzgado con una ley distinta, ¿no? Y partiendo de que el tribunal que está resolviendo, que tiene que dictar la nueva sentencia, ya decidió en su momento que sí se cometió obviamente el delito y la cuestión está nada más en determinar cuál es la pena que le impone, pues no va a tener otra posibilidad más que aplicarle en su caso la pena máxima de 30 y obviamente se estarían cumpliendo en marzo próximo, como se han comentado, salvo que el tribunal incluso pudiera salir con alguna cuestión distinta y le impusiera una pena menor a los 30, lo cual se ve muy difícil, dado que si ese mismo tribunal ya le había impuesto los 45, no se ve cómo le imponga menos de la máxima de los 30 que prevé el Código Penal para el estado de Baja California. Doctor, ¿y podría suceder, como en muchos otros casos, que salga de la cárcel y lo vuelvan a detener, bien como usted lo apunta, por otros delitos? Pues aquí el tema es que no se ve que haya otros delitos que le puedan imputar, que no se hayan ya presentado en su momento o juzgado en su momento. Sabemos que luego hay casos donde eso sucede para no dejar libre a alguna persona por alguna razón, ¿verdad? Claro. Pero son casos recientes. Aquí realmente, si ha estado 30 años en la cárcel, pues no vemos que realmente pueda haber algún otro delito que se le pueda imputar. Y simplemente también es tomar en cuenta que pues más allá de los años que se hayan impuesto como pena, pues finalmente si cumplió ya su condena, pues obviamente tendría que salir en libertad, más allá de lo reprochable que pudo haber sido la conducta que cometió en su momento, ¿no? ¿Funcionaría el tema de obviamente, readaptación, doctor? Perdone que lo moleste. ¿Podría ser que el tema de readaptación haya funcionado para Mario Aburto? Pues realmente ese es uno de los grandes, de los tantos problemas que tiene nuestro sistema de justicia. Recordaremos que en el 2008 hubo una gran reforma constitucional al sistema penal donde pues se incorporaron los llamados juicios orales en materia penal. Entró en vigor en 2016 y de ahí se ha venido transformando paulatinamente. Pero lo que no se ha transformado dentro de todo el círculo que debe rodear el sistema de justicia es todo el sistema penitenciario, ¿no? Entonces, sabemos que las cárceles, los reclusorios, no están cumpliendo con la función de ser un centro de readaptación social donde la persona pueda ser reintegrada a la sociedad correctamente. Entonces, realmente conociendo todas las deficiencias de nuestros sistemas carcelarios, pues vemos muy complicado que una persona pueda reintegrarse debidamente a la sociedad, más allá de casos concretos donde depende más que del sistema, del propio individuo que sobrevive a esos años en la cárcel, a todo lo que se ve sometido, donde obviamente es privado no solamente de su libertad, sino de muchas cuestiones adicionales que sabemos que se padecen en las cárceles.
Bien, pues yo le agradezco estos minutos con la audiencia. Doctor Vicente Fernández Fernández, les agradecemos por supuesto que haya platicado con nosotros aquí en Palitos y Bolitas. Buenas noches, un gusto. Como siempre es un placer, doctor Vicente Fernández Fernández, quien, bueno, pues habla de este tema que es de suma importancia con el tema de Mario Aburto. Con esto nos vamos a ir a un corte, regresamos con más de Palitos y Bolitas.